Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento italiano, es como un museo al aire libre, donde se respira arquitectura, pintura y escultura por todas partes. En el siglo XIV, genios como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel crearon obras maestras. En 1982, la UNESCO concedió a todo el patrimonio cultural y artístico de Florencia el título de Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos la visita en la Piazzale Michelangelo. Desde la colina tenemos una panorámica de Florencia. En la plaza hay una réplica en bronce del David de Miguel Ángel. Más arriba tenemos un palco inmejorable para seguir admirando la ciudad. La Basílica de San Miniato del Monte corona el Monte de las Cruces y es uno de los mejores ejemplos del románico de la Toscana. Comenzó a construirse en el año 1018 sobre una capilla del siglo IV. En su fachada se alterna el mármol blanco y verde de Prato, con 5 arcadas ciegas sobre las que se apoya una ventana y un mosaico bizantino de Cristo bendiciendo entre María y San Miniato. El último nivel triangular tiene 9 pequeños arcos y figuras simbólicas coronadas por un águila de bronce que se aferra a un fardo de lana. El interior es de 3 naves separadas por pilares y columnas, algunas con capiteles romanos originales, con la capilla del crucifijo al fondo de la nave central, obra de Michel Ozo. Tiene una cubierta policromada de maderas y suelo marmóreo decorado con animales mitológicos y figuras del zodíaco. El altar antiguamente guardaba un crucifijo milagroso. A la parte superior se llega por 2 escaleras de las naves laterales. Tras el altar inferior hay otra escalera para acceder a la cripta, cuyo altar mayor custodia los huesos de San Miniato. La basílica está adornada con frescos narrando la vida de San Benedicto. En el cementerio de Portesante del siglo XIX está enterrado el escritor de Pinocho, Carlo Collodi. El centro histórico está en la parte norte del río Arno, dejando el Palacio Pitti al sur del Ponte Vecchio. De camino al centro de la ciudad llegamos a la Plaza San Marcos, una de las más emblemáticas de la ciudad. En ella está la Basílica de San Marcos, que fue originalmente parte de un antiguo convento o monasterio y que ahora es museo. Cerca de allí está la Galería de la Academia, uno de los museos básicos de Florencia, dedicado a escultura y pintura, formada en 1784 para que los estudiantes de dibujo tuvieran material de estudio. En 1873 se trasladó allí la estatua del David de Miguel Ángel desde la Plaza de la Signoria. Más adelante está la Plaza de San Giovanni, donde se encuentra una de las catedrales más bonitas y grandes del mundo, el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su campanile y el batisterio, con la Puerta del Paraíso. El templo se empezó a construir en 1296, sobre la iglesia románica de Santa Reparata, patrona de Florencia. Su nombre procede de la rosa de oro que el Papa Eugenio IV donó en su consagración en 1436. La fachada es neogótica, remodelada en 1871 según el modelo original y adornada con motivos geométricos de color blanco, verde y rojo de sus mármoles de Carrara, Prato y Siena. Dedicada a la Virgen, su imagen ocupa el centro bajo el gran rosetón y a los lados están los 12 apóstoles. Sus 3 grandes puertas de bronce no fueron terminadas hasta el año 1903. Su interior no tiene elementos decorativos y es el más pobre de las grandes catedrales toscanas. La ingeniosa cúpula fue realizada por Filippo Brunelleschi. Mide 42 metros de diámetro y 91 de altura.
106 metros desde el pináculo de la linterna. Para verla de cerca hay que subir 463 escalones. Tiene un diseño de 2 cúpulas, una que sostiene todo el peso y otra falsa y visible que esconde el misterio de su ejecución. Su mosaico escenifica el juicio final. El campanil externo, de 400 escalones hasta lo alto de la torre, fue diseñado por Giotto y a su muerte fue terminado por Pisano y Talenti. Completa el conjunto el baptisterio de principios del siglo XII dedicado a San Juan Bautista, de planta octogonal y con abundante decoración geométrica, siguiendo el estilo florentino. Un gran recinto en el que prima la oscuridad interior. Destacan sus grandes puertas de bronce de las fachadas. Las del sur son de Andrea Pisano, con imágenes de la vida de San Juan Bautista. Lorenzo Ghiberti realizó las del norte con escenas del Nuevo Testamento y las del este, las más famosas y destacadas, denominadas Puertas del Paraíso, con escenas del Antiguo Testamento, que en 1990 se retiraron para protegerlas del deterioro. Las actuales son una copia en bronce de las originales. Continuamos hacia la Plaza de la República, donde se juntan las principales calles de la antigua ciudad romana. En la Edad Media se convirtió en el centro comercial de la ciudad y hoy tiene las tiendas y locales más famosos. Y llegamos a la iglesia de Or San Michele, museo y templo católico construido en 1337. En su origen fue un mercado de granos, pero entre 1380 y 1404 se convirtió en iglesia. A finales del siglo XIV, los gremios encargaron estatuas de sus santos patronos para adornar la fachada del templo. Las imágenes actuales son réplicas. El interior se divide en 2 naves con 6 pilares cuadrados con arcos del siglo XIII. En la parte baja de los pilares de la zona norte se aprecian los agujeros del grano. La segunda planta era para los oficios y la tercera el granero municipal para caso de hambrunas. Los frescos de las bóvedas y las vidrieras del siglo XV, con escenas de la vida de la Virgen, están bien conservadas. El gran tabernáculo de mármol de estilo gótico tiene una pintura de la Virgen. En el Mercado Nuevo, construcción del siglo XVI, se vende artesanía local y souvenir. Es conocido como Mercado del Porcelino por la Fontana del Porcelino, escultura de un jabalí de bronce del siglo XVI que actualmente es una réplica de la original. La leyenda augura buena suerte a quien frote su nariz y ponga luego una moneda en su boca para que siga su recorrido hasta caer al agua. En el camino nos encontramos con artistas callejeros de gran talento. El Ponte Vecchio, con sus casas y tiendas colgantes, es uno de los más famosos del mundo y el puente de piedra más antiguo de Europa. Su imagen es la más representativa de la ciudad, símbolo de su romanticismo. Durante años, los candados eran colocados como señal de amor. Ahora, cada poco tiempo, se quitan. Un antiguo puente romano y otros posteriores construidos en madera se sucedieron hasta que en 1345 se construyó el actual de 63 metros, sostenido por 3 arcos. En los siglos XV y XVI sus casas fueron ocupadas por carniceros, hasta que Fernando I las cerró por su mal olor. Posteriormente, las tiendas fueron ocupadas por joyeros y orfebres. Sobre las tiendas, en la orilla sur del río, los Medici construyeron en 1565 un largo pasillo cerrado en el piso superior, el corredor Vasariano, que unía el Palazzo Vecchio y el Palazzo Pitti, pasando por la Galería de los Uffizi y el Ponte Vecchio.
En la Segunda Guerra Mundial fue el único puente de Florencia que no fue destruido por los alemanes. En su centro hay un busto del célebre orfebre Benvenuto Cellini. Al otro lado del río Arno está el Palacio Pitti, una enconada exhibición de lujo que llevó a la ruina a la familia en 1458. Un siglo más tarde se finalizó con inmensos salones y lujo, y en la actualidad alberga la Galería Palatina, el Museo degli Argenti y la Galería de Arte Moderno. Tras el palacio están los jardines de Bovoli, uno de los más grandes de Europa en el interior de una ciudad. Regresamos al Ponte Vecchio para dirigirnos a una plaza que está rodeada por la Galería de los Uffizi, un bello lugar para caminar en medio de estatuas de importantes artistas, científicos y políticos del Renacimiento. La Galería de los Uffizi es un museo que contiene una de las más antiguas y famosas colecciones de arte del mundo. Cuenta con 50 habitaciones que albergan pinturas realizadas entre los siglos XIII y XVIII. Las obras se exponen en orden cronológico para apreciar la evolución del arte. A pocos metros está la Plaza de la Signoria, con su imponente Palacio Vecchio presidiendo la plaza con su fachada almenada y su torre de 94 metros. Actualmente alberga las oficinas del Ayuntamiento y el Museo dei Ragazzi. A la entrada del palacio está la estatua de Hércules y Caco, las copias del David de Miguel Ángel, que estuvo aquí hasta 1873, o la de Judith y el Holofernes de Donatello, que ahora están en el Palacio Vecchio. La majestuosa fuente de Neptuno, con sus ninfas de bronce, homenajea las victorias navales de la República de Florencia, y también hay una estatua en bronce de Cosme I de Medici a caballo, primer gran duque de Toscana. En el corredor de la Signoria o la Loggia dei Tanzi se celebraban las asambleas de la ciudad hasta el siglo XV. Ahora es un museo al aire libre de las obras de los Medici, como el Perseo de Cellini mostrando orgulloso la cabeza de Medusa, el rapto de las Sabinas de Gian Polonia, Hércules y el centauro Neso, Patroclo y Menelao, o Neoptólemo llevándose a Políxena de los brazos de Hécuba. La Piazza di Santa Croce es un buen lugar para descansar y disfrutar del ambiente. Desde el Renacimiento se disputan en ella los partidos del calcio histórico, considerado por muchos antecesor del fútbol. Tiene su origen en un deporte practicado por soldados del Imperio Romano. Una marca en la plaza recuerda la gran inundación por el desbordamiento del río Arno el 4 de noviembre de 1966. Fue la peor inundación desde 1557, matando a más de 100 personas y dañando o destruyendo millones de obras de arte. Destaca la iglesia de Santa Croce, erigida hacia 1294 sobre unas ruinas de una pequeña iglesia. Es una de las basílicas franciscanas más antiguas y grandes. En la segunda mitad del siglo XIX se construyó la fachada y la torre campanile. La estatua de Dante, que originalmente se encontraba en el centro de la plaza, se trasladó a las escaleras de la basílica. Enrico Pazzi la erigió para celebrar el aniversario del nacimiento del poeta Dante. Tiene una ancha nave central con 2 pasillos laterales y techo de madera. En sus altares se representan escenas de la vida de Cristo y en su decoración participaron artistas como Brunelleschi, Donatello y Giotto. En su interior descansan casi 300 tumbas. En las naves laterales están los sepulcros de algunos prestigiosos personajes de Florencia, como Miguel Ángel o Galileo Galilei. Florencia es una ciudad única, la cuna del arte, que mantiene el encanto de ciudad medieval con muchos rincones para explorar y disfrutar. Es el alma de la Toscana y una obra maestra cultural en sí misma.